Hola a todos, continuamos con la serie de vídeos de estimulación física y cognitiva del programa Stimulam. Hoy os traemos una propuesta tecnológica muy chula e innovadora. Trabajaremos con robots. El objetivo es explicaros cómo trabajamos en la fundación para que podáis adaptarlo y hacerlo desde vuestra casa. En este vídeo aprenderéis cómo actúan los Ozobots, pequeños robots inteligentes que abren las puertas de la informática, la educación STEM, la robótica y la programación. Empezaremos con cosas primitivas, como ponerlas en marcha, dominar los primeros conceptos básicos y familiarizarse con códigos. ¿Estáis preparados? ¡Empecemos! Para programar el Ozobot hay que usar 4 colores: azul, verde, rojo y negro. Con la combinación de estos colores podremos hacer que el robot ejecute diferentes funciones. Si el robot sigue una línea de color, reproducirá el color con sus luces LED. Ahora, calibrarlo para que reconozca bien los colores. Para ello, debéis tenerlo encendido, ponerlo encima del color negro y apretar el botón durante 3 o 5 segundos. Si se enciende la luz verde, quiere decir que se ha calibrado bien. En cambio, si se enciende la luz roja, deberéis repetir el proceso. Las líneas que el Ozobot recorrerá las podéis dibujar vosotros mismos con un rotulador de una anchura de 3 milímetros. Además, también podéis utilizar una tablet o descargar plantillas de internet. Si dibujáis vosotros las líneas, deberéis tener en cuenta: no se pueden hacer ángulos muy cerrados, un máximo de 45 grados, aunque de 90 sería lo ideal. Cuando utilicéis uno de los códigos, las líneas deberán ser rectas y de un mínimo de 3 centímetros por lado. Los bloques del color del código deberán ser de la misma medida, sin espacios y sin sobreponerlos. Existen códigos simétricos que el robot lee en cualquiera de las dos direcciones que siga, y otros que el robot interpretará diferente en función de la dirección seguida. Aquí, como podréis observar en pantalla, veréis la lista de los diferentes códigos que puede llegar a hacer Ozobot. Bien, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y que os animéis a probarlo en vuestras casas. Por nuestra parte, os prepararemos más vídeos donde podréis ver cómo puede llegar a fluir la imaginación y cómo poder crear, estimular y animar escenas e historias con estos pequeños Ozobots. Si os animáis a hacerlo, que sepáis que podéis y esperamos recibir una imagen o un vídeo del resultado. Por último, recordaros que en nuestro canal de YouTube de la Fundación Ave María encontraréis este y otras propuestas para la estimulación física cognitiva de pequeños y mayores. Os animo a que los veáis y estoy seguro que será de vuestro agrado. Nos vemos en el próximo vídeo del Stimulam. ¡Hasta pronto!